Las estrellas se ven diferentes cuando las gobiernas todas. El almirante Zaxtara se encontraba en el puente del dominio y observaba cómo 10.000 naves se movían por el espacio como un muro viviente de metal y fuego. Cada nave poseía suficiente poder para destruir mundos enteros. Cada capitán comandaba tecnología capaz de alterar la realidad misma. Esta era la flota de la Federación Galáctica, y jamás había conocido la derrota. Durante 3.000 años, la Federación había traído orden al caos. 47 especies diferentes se inclinaron ante su sabiduría. Innumerables mundos disfrutaron de paz bajo su protección. Cuando surgieron civilizaciones primitivas y amenazaron esa paz, la Federación actuó con rapidez. Lo llamaron pacificación. Otros podrían llamarlo conquista, pero la Federación sabía más. Estaban llevando la civilización a los bárbaros. El capitán Jake Morrison flotaba en gravedad cero a bordo de la Aurora, una pequeña nave de exploración humana que flotaba en los confines del espacio conocido. Su tripulación era diminuta comparada con las enormes naves alienígenas que habían estado observando durante meses. Lisa Grant trabajaba en la consola de navegación, sus dedos danzaban sobre controles que la mayoría de los humanos jamás habían visto. Sam Rodríguez, encorvado sobre la estación de ingeniería, monitoreaba sistemas que los mejores científicos de la Tierra tendrían dificultades para comprender. Jake había sido piloto militar antes de unirse al programa de espacio profundo. Entendía la guerra. Entendía las tácticas. Lo que vio en las formaciones de la flota alienígena le heló la sangre. Esta no era una misión de exploración ni un intento de contacto pacífico. Era una fuerza de invasión preparándose para la guerra. La tripulación humana había pasado meses aprendiendo a decodificar transmisiones alienígenas. Lisa tenía un don para los idiomas que iba más allá del habla humana. Podía encontrar patrones en los sonidos y símbolos más extraños. Sam entendía la tecnología de maneras que incluso a él mismo le sorprendían. Juntos, habían descifrado los sistemas de comunicación de la Federación. Los mensajes que interceptaron describían un panorama claro. La Tierra fue designada como objetivo de clasificación 7 para especies primitivas que requería pacificación inmediata. El nivel de resistencia esperado se calificó como mínimo. El tiempo estimado para completar la subyugación total era de 72 horas. El comandante Valk del Imperio Centuri comandaba la flota de exploración avanzada. Sus naves ya se dirigían hacia el sistema solar terrestre. Había llevado a cabo 43 misiones de pacificación a lo largo de su carrera. Ninguna había durado más de una semana. La mayoría terminaba en cuestión de días, cuando la especie primitiva comprendió la inutilidad de la resistencia. Valk revisó los informes de inteligencia sobre la humanidad, cohetes químicos para viajes espaciales, armas nucleares para la guerra y comunicaciones de radio básicas para la mensajería de larga distancia. La especie apenas había aprendido a abandonar su planeta natal. No representaban una amenaza ni para la nave más pequeña de la Federación. El comandante casi sintió lástima por ellos. Los humanos parecían tener potencial. Su planeta mostraba signos de rápido avance tecnológico. Bajo la guía adecuada de la Federación, podrían convertirse en ciudadanos útiles en pocos siglos. Aquellos que sobrevivieran al proceso de pacificación serían reubicados en mundos apropiados donde podrían contribuir a la civilización galáctica. El teniente coronel Ryan Hayes monitoreó los sensores del espacio profundo desde la primera estación permanente de la humanidad más allá de Plutón. La instalación era pequeña y carecía de personal, pero representaba el mayor logro de la humanidad en la exploración espacial. Ryan se había ofrecido como voluntario para la misión a pesar de saber que podría pasar años solo en el vacío entre estrellas. Sus sensores detectaron la flota alienígena 3 días antes de que llegaran al límite exterior del sistema solar. Al principio, las lecturas no tenían sentido. Los sistemas informáticos registraron señales de energía que superaban cualquier dato en las bases de datos humanas. El número de contactos aumentaba cada hora a medida que más naves despegaban, viajando a velocidades superiores a la de la luz. Ryan envió una transmisión de emergencia a la Tierra. La general Patricia Stone recibió el mensaje en el Centro de Comando de Defensa Unificado, enterrado en las profundidades de las montañas de Colorado. Se había estado preparando para este momento durante toda su carrera. Aunque esperaba que nunca llegara, la general convocó una reunión inmediata de los líderes militares del mundo. La presidenta Ellen Baker se unió a la conferencia desde la sala de crisis de la Casa Blanca. Los datos de los sensores de Ryan pintaron un panorama aterrador. La humanidad se enfrentaba a una fuerza alienígena que podría destruir todo el ejército de la Tierra en cuestión de minutos. El almirante Zaxtara sintió satisfacción al ver cómo su flota se posicionaba alrededor del sistema natal humano.
Las especies primitivas habían detectado su aproximación como se esperaba. Sus transmisiones de radio mostraban pánico y confusión. Algunos exigían una rendición inmediata. Otros exigían una resistencia desesperada. Todas las reacciones eran típicas de las civilizaciones de nivel 7. La Federación tenía protocolos para estas situaciones. Primero vino la demostración de poder. Unas pocas naves destruirían instalaciones militares y orbitales. Luego llegó el ultimátum: rendirse por completo o enfrentarse a la aniquilación total. La mayoría de las especies optaron por rendirse tras ver a la Federación. Armas en acción. El capitán Morrison observó cómo la flota alienígena se extendía por el sistema solar. La aurora permanecía oculta tras un pequeño asteroide, con sus sistemas funcionando con la mínima energía para evitar ser detectada. Hake sabía que su diminuta nave no podía hacer nada contra una fuerza tan abrumadora, pero se negó a abandonar su deber. Alguien tenía que presenciar lo que sucedía a continuación. Alguien tenía que registrar los últimos momentos de la humanidad. Las naves de la Federación tomaron posiciones alrededor de la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. Sus armas de energía podían destruir cualquier asentamiento humano en minutos. Sus escudos podían desviar cualquier arma que la humanidad poseyera. Su tecnología representaba el conocimiento acumulado de 47 civilizaciones avanzadas. Valve se preparó para iniciar el protocolo de pacificación. Su oficial de comunicaciones transmitiría la exigencia de rendición en el idioma humano primitivo. El ataque de demostración tendría como objetivo instalaciones militares en la luna terrestre. Los humanos primitivos verían sus defensas más sólidas destruidas al instante y se dieron cuenta de que la resistencia era imposible. El general Stone recibió informes de observatorios de todo el mundo. Las naves alienígenas estaban más allá de cualquier comprensión de la ciencia humana. Sus naves más pequeñas eran más grandes que los portaaviones más grandes de la Tierra. Sus firmas energéticas sugerían armas capaces de desgarrar continentes. Su número hacía que la resistencia pareciera un suicidio. Pero Patricia Stone no había alcanzado su puesto aceptando la derrota. Había pasado décadas preparándose para escenarios que otros consideraban imposibles. Oculto en las profundidades de la Tierra yacía el mayor secreto de la humanidad. La invasión alienígena había llegado tal como se predijo. La respuesta llevaba 50 años lista. Ryan Hayes observó cómo la flota alienígena completaba su posicionamiento. Las enormes naves flotaban en el espacio como dioses de metal preparándose para juzgar a la humanidad. Sus armas se cargaban con lecturas de energía que sus instrumentos apenas podían medir. La pacificación estaba a punto de comenzar. La Federación había conquistado miles de mundos. Se habían enfrentado a especies con tecnología avanzada, armas poderosas y una determinación férrea. Todas y cada una de ellas habían caído ante el poder abrumador de la Alianza Galáctica. La humanidad no sería diferente. Las especies primitivas se rendirían o morirían, y el orden galáctico se mantendría. El almirante Zara dio la orden de comenzar. El ataque de demostración demostraría a estos humanos la inutilidad de la resistencia. En cuestión de horas, la Tierra se uniría a la Federación como su nuevo mundo miembro. La conquista de la humanidad estaba a punto de comenzar. En las profundidades del desierto de Nevada, el Dr. Kevin Walsh caminaba por pasillos que oficialmente no existían. Las instalaciones del proyecto Titán se extendían kilómetros bajo tierra, ocultas a los satélites y sepultadas bajo capas de seguridad clasificada. Durante 50 años, las mentes más brillantes de la humanidad habían trabajado en estos túneles, preparándose para un día que la mayoría creía que nunca llegaría. Kevin se detuvo ante una enorme puerta blindada marcada con símbolos que no significaban nada para los forasteros. Su mano presionó el escáner que leía su ADN, sus latidos y los patrones eléctricos de su cerebro. La puerta se abrió con un suave siseo, revelando el mayor logro del proyecto. El acorazado Defiance colgaba suspendido en una bahía de construcción excavada en roca sólida. La nave medía 800 metros de proa a popa, pero su tamaño no significaba nada comparado con lo que yacía dentro de su casco. Esta nave portaba tecnología que haría que las antiguas ciencias de la Federación parecieran piedra. Herramientas. La DRA. Angela Torres estaba de pie en la plataforma de observación, observando a los técnicos realizar los ajustes finales a los sistemas de armas. Había pasado 20 años desarrollando los cañones de plasma montados a lo largo de la columna vertebral de la nave. Cada arma podía generar temperaturas más calientes que el núcleo de una estrella. El rayo de energía que producían podía atravesar cualquier material conocido como si estuviera hecho de papel,
Punto. En la sección de ingeniería, el Dr. Greg Palmer supervisó la instalación de los generadores de escudos cuánticos. Estos dispositivos creaban un campo que curvaba el espacio y el tiempo alrededor de la nave. El fuego enemigo se desviaba sin causar daño. Los rayos de energía atravesarían el espacio vacío donde parecía estar la nave, sin tocar nunca el casco, que existía en una dimensión ligeramente diferente. Punto. El capitán Alex Carter había sido elegido para comandar el Defiance hacía 3 años. Era el oficial más condecorado de la humanidad, un veterano de conflictos en todo el mundo que entendía tanto la estrategia como el sacrificio. Alex sabía que, llegado el momento, lideraría la última esperanza de la humanidad contra un enemigo que jamás había conocido la derrota. El capitán recorrió los pasillos de la nave, comprobando sistemas que la mayoría de los oficiales militares ni siquiera sabían pronunciar. El motor de realidad ocupaba toda la sección inferior de la nave. Este motor podía plegar el espacio mismo, permitiendo a la nave recorrer vastas distancias en segundos. Y lo que era más importante, podía aparecer en cualquier lugar del campo de batalla sin previo aviso. La ingeniera jefe María González pasó las manos por los paneles de control que tenía. Ayudó a diseñar. Cada circuito, cada cable, cada pieza de equipo había sido construida para superar los límites de la comprensión humana. La computadora de la nave podía procesar información más rápido que cualquier sistema de la Federación. Sus sensores podían detectar naves enemigas a años luz de distancia. El Defiance no estaba solo. Ocultas por todo el sistema solar, 49 naves hermanas esperaban en la oscuridad entre mundos. Cada nave portaba la misma tecnología imposible. Cada tripulación se había entrenado durante años para usar armas que no deberían existir. Eran los guardianes secretos de la humanidad, invisibles para cualquier sensor alienígena. 50 años antes, una sonda alienígena dañada se había estrellado en el interior de Australia. Los gobiernos del mundo habían encubierto el incidente, pero los restos llegaron al proyecto Titán. Dentro de los bancos de memoria de la sonda, científicos humanos descubrieron mapas estelares, especificaciones técnicas y, lo más importante, advertencias sobre la Federación Galáctica. La sonda había pertenecido a una especie llamada Boran. Habían sido las primeras víctimas de la Federación hace 3000 años. Antes de la caída de su civilización, habían lanzado cientos de sondas al espacio profundo, con la esperanza de que alguien encontrara la tecnología necesaria para resistir la conquista inminente. El Dr. Walsh dirigió el equipo que realizó ingeniería inversa de la tecnología alienígena. El proceso llevó décadas, pero la humanidad aprendió a construir armas y escudos que superaban la ciencia de la Federación. Descubrieron cómo plegar el espacio, doblar el tiempo y manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. El proyecto permaneció oculto a la población mundial. Presidentes y generales conocían fragmentos de la verdad, pero solo unos pocos cientos de personas la comprendían. El alcance total de la preparación de la humanidad. La invasión alienígena que algún día llegaría ya no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuando el capitán Carter recibió la alerta en sus aposentos a bordo del Defiance. El teniente coronel Ryan Hayes había detectado la entrada de la flota de la Federación al sistema solar. El momento para el que la humanidad se había preparado durante 5 décadas de trabajo secreto finalmente había llegado. Alex activó los sistemas de comunicación de la nave a través del sistema solar. Otros 49 capitanes recibieron el mismo mensaje. La capitana Lisa Martínez comandaba el escuadrón de sigilo oculto en el cinturón de asteroides. El capitán Robert Clark lideró el grupo de asalto estacionado más allá de Plutón. La capitana Nancy Davis supervisaba las naves de defensa situadas cerca de la luna terrestre. Cada capitán se había entrenado para este momento. Cada tripulación comprendía que el futuro de la humanidad estaba en sus manos. La Federación esperaba encontrar una especie primitiva armada con cohetes químicos y armas nucleares. En cambio, se enfrentarían a una tecnología que podría desafiar a las galaxias. Grandes potencias. María González conectó el motor de realidad por primera vez en condiciones reales de combate. El motor zumbaba con una potencia que parecía hacer vibrar el aire mismo. El espacio alrededor de la nave comenzó a curvarse mientras el motor se preparaba para doblar la distancia entre las estrellas. Los exploradores de la Federación ya recorrían el sistema solar, confiados en su abrumadora superioridad. El comandante Balik no tenía ni idea de que 50 naves de guerra humanas vigilaban cada uno de sus movimientos. Los sensores alienígenas no podían detectar naves que existieran parcialmente fuera del espacio normal. La DRA. Torres monitoreaba los sistemas de cañones de plasma desde el centro de control de armas del Defiance.
Cada arma era capaz de disparar rayos que perforaban los escudos de la Federación como si fueran pompas de jabón. La Federación nunca se había enfrentado a armas construidas con su propia tecnología perdida. Mejorado por la innovación humana, Alex Carter se encontraba en el puente de la nave de guerra más avanzada de la humanidad y observaba cómo la flota alienígena se posicionaba alrededor de la Tierra. Las naves de la Federación se movían con la confianza de depredadores que nunca se habían encontrado con presas capaces de defenderse. Estaban a punto de aprender que la humanidad no era ni primitiva ni indefensa. El proyecto Titán había proporcionado a la humanidad armas que podían desafiar a los gobernantes de la galaxia. Y lo que es más importante, les había dado esperanza. Cuando la Federación exigiera la rendición, recibirían una respuesta que conmocionaría a la galaxia. El mensaje del capitán Morrison desde la Aurora confirmó lo que la flota oculta ya sabía. La Federación se preparaba para iniciar su protocolo de pacificación. El ataque de demostración comenzaría en cuestión de horas. La respuesta de la humanidad se había estado gestando durante 50 años. Alex abrió un canal de comunicación con las 50 naves de la flota secreta de la humanidad. Los capitanes y tripulaciones que decidirían el destino de su especie esperaban sus órdenes. El tiempo de esconderse había terminado. La guerra por la libertad de la humanidad estaba a punto de comenzar. El ultimátum de la Federación llegó a la Tierra exactamente al mediodía, transmitido en todas las frecuencias de radio utilizadas por la humanidad. El mensaje era simple y directo: rendirse de inmediato o enfrentarse a la aniquilación total. La presidenta Ellen Baker escuchó las palabras alienígenas traducidas por sistemas informáticos que habían aprendido su idioma en secreto durante décadas. Hace tiempo, Ellen se encontraba en la sala de situación rodeada de asesores militares que habían pasado su tiempo. Los exploradores se preparaban para este momento. La general Patricia Stone esperaba órdenes que salvarían a la humanidad o la condenarían para siempre. La presidenta observaba las pantallas que mostraban naves de la Federación posicionadas alrededor de la Tierra como buitres que rodean a sus presas moribundas. La comandante de la flota alienígena esperaba una capitulación inmediata. Todas las especies en la historia galáctica se habían rendido ante una fuerza tan abrumadora. La presidenta Baker activó el sistema de comunicación global y envió su respuesta al comandante Valk. El mensaje contenía solo 3 palabras que resonarían en la historia galáctica: vengan y tómenlo. Val recibió la respuesta humana a bordo de su nave insignia y sintió algo que no había experimentado en siglos de conquista: confusión. La especie primitiva se negaba a rendirse. Parecían creer que podrían resistir. El poder de la Federación Galáctica. La comandante decidió proceder con el ataque de demostración de inmediato. El almirante Zakara observaba desde el dominio cómo 500 naves de la Federación se dirigían hacia la luna terrestre. El asalto destruiría todas las instalaciones humanas en minutos. Cuando las especies primitivas vieran sus defensas más fuertes reducidas a vapor, abandonarían su insensata resistencia y suplicarían clemencia. El capitán Alex Carter recibió la orden de despegue desde las profundidades de las instalaciones de Nevada. 50 años de preparación se redujeron a este único momento. Activó el motor de realidad y sintió que el Defiance se transformaba en una dimensión entre dimensiones. El espacio se plegó alrededor de la nave mientras se preparaba para emerger en la órbita terrestre. Los sensores de la Federación detectaron lecturas masivas de energía que surgían de la nada. El almirante Zara observó sus pantallas tácticas mientras contactos desconocidos se materializaban por todo el sistema solar. La lectura sugería niveles de poder inexistentes entre las especies primitivas. Algo andaba muy mal. El teniente comandante Ben Phillip, sentado en la estación táctica a bordo del Defiance, observó cómo 50 naves de guerra humanas aparecían simultáneamente alrededor de la flota alienígena. Cada nave emergía del espacio plegado con armas ya cargando. Las naves de la Federación permanecían inmóviles, conmocionadas, mientras la humanidad revelaba su fuerza oculta. El capitán Carter abrió fuego primero. Los cañones de plasma del desafío desataron rayos de energía pura que impactaron la nave de la Federación más cercana. Los escudos de las naves alienígenas, diseñados para desviar las armas más poderosas de la historia galáctica, fallaron al instante. El rayo de plasma atravesó el casco como si estuviera hecho de metal blando a través del campo de batalla. Otras 49 naves humanas abrieron fuego con armas que la Federación no podía comprender. Rayos de energía, más calientes que las estrellas, atravesaron los cascos alienígenas. Torpedos cuánticos los atravesaron. Escudos a punto de explotar dentro de las naves enemigas. La primera descarga destruyó más de 100 naves de la Federación en segundos.
El comandante Balik observó cómo su flota se disolvía a su alrededor mientras las armas humanas destrozaban naves que habían conquistado 1000 mundos. Los escudos de su nave insignia colapsaron bajo el fuego de plasma que quemó materiales que la Federación consideraba indestructibles. La especie primitiva poseía armas que superaban la ciencia galáctica. María González monitoreó el motor de realidad mientras el desafío se movía por el espacio plegado a una velocidad superior a la que los sensores de la Federación podían rastrear. La nave apareció tras las naves enemigas, disparó descargas devastadoras y desapareció antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. La tecnología humana convirtió el campo de batalla en un laberinto tridimensional que las tácticas alienígenas no podían sortear. La capitana Lisa Martínez lideró el escuadrón furtivo en ataques contra las naves de mando de la Federación. Sus naves permanecieron invisibles a los sensores alienígenas, mientras que sus armas detectaron objetivos con precisión perfecta. La flota de la Federación perdió la coordinación mientras las naves de mando explotaban una tras otra bajo el ataque humano. El almirante Zara intentó comprender lo que presenciaba. La flota más avanzada de la historia galáctica estaba siendo destruida por una especie que debería haber estado usando cohetes químicos. Las naves humanas se movían a una velocidad imposible y atacaban con armas que violaban todas las leyes de la física conocidas. La Federación. La superioridad numérica no significaba nada cuando sus enemigos podían aparecer en cualquier lugar del campo de batalla sin previo aviso. Las naves humanas se materializaban dentro de formaciones alienígenas, desataban una potencia de fuego devastadora y desaparecían antes de que la Federación pudiera responder. No era una batalla, sino una ejecución sistemática. La DRA. Ángela Torres observó cómo sus cañones de plasma funcionaban más allá de cualquier proyección. Las armas atravesaban el blindaje de la Federación como si fuera papel. Naves alienígenas que habían sobrevivido a los bombardeos de flotas enteras murieron bajo impactos únicos de rayos de energía humanos. 50 años de preparación habían creado armas que dejaron obsoleto el arsenal de la Federación. La nave insignia del comandante Balk explotó a su alrededor mientras torpedos cuánticos penetraban sus escudos y detonaban dentro del centro de mando. Su última transmisión fue una advertencia al almirante Zara de que la especie primitiva poseía tecnología más allá de la comprensión galáctica. El capitán Robert Clark comandaba la nave. Grupo de asalto que atacó a las naves de la Federación que intentaban escapar. El motor de realidad permitió a las naves humanas interceptar enemigos que se movían a velocidades superiores a la de la luz. Las naves alienígenas quedaron atrapadas en el espacio normal, ya que las armas humanas las redujeron a nubes de escombros en expansión. La batalla duró exactamente 18 minutos. Cuando cesaron los disparos, más de 400 naves de la Federación habían sido destruidas. Las naves restantes huyeron hacia el espacio profundo, con sus tripulaciones demasiado conmocionadas para mantener la formación. La invencible flota galáctica había sido destrozada por una especie que poseían. Descartados como animales apenas evolucionados, Ben Phillips elaboró informes de daños en la flota humana. 3 naves sufrieron daños menores en el casco por las armas de la Federación que lograron encontrar objetivos. 0 bajas, ninguna nave perdida. La victoria más unilateral en la historia galáctica perteneció a la especie que la Federación había planeado conquistar en el 72. Nuestro punto. El capitán Carter abrió un canal de comunicación con las naves de la Federación que huían. Su mensaje fue simple y directo: digan a sus líderes que la humanidad rechaza su autoridad. Diles que la Tierra jamás se doblegará ante el dominio galáctico. Diles que la era del dominio de la Federación ha terminado. El almirante Zagstara recibió informes de las naves supervivientes y se negó a creerlos. Un grupo de batalla entero había sido aniquilado por humanos primitivos. Armas que superaban la ciencia galáctica habían surgido de una especie que debería haber estado indefensa. Los cimientos del poder de la Federación se habían desmoronado en un solo combate. El presidente Baker recibió la confirmación de que la flota alienígena había sido derrotada. El general Stone informó que los guardianes ocultos de la Tierra habían actuado a la perfección. La invasión que debería haber acabado con la independencia humana se había convertido en el anuncio de la humanidad de que no se someterían silenciosamente a la subyugación galáctica. La noticia se extendió por el espacio de la Federación más rápido de lo que las naves que huían podían transportarla. 47 especies que habían servido a la Orden Galáctica durante milenios supieron que la flota invencible había sido destruida por los humanos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La noticia de la destrucción de la flota de la Federación llegó a la capital galáctica a las pocas horas del final de la batalla. El almirante Zestara se encontraba ante las cámaras del Alto Consejo,
sintiendo algo que nunca había experimentado en 3 siglos de servicio militar. Temía que los informes de la Tierra carecieran de sentido según todo lo que la galaxia sabía sobre guerra y tecnología. El capitán Jake Morrison guió a la Aurora a través de los restos de la flota de la Federación, documentando las consecuencias de la imposible victoria de la humanidad. Naves alienígenas yacían destrozadas y a la deriva, con sus pasillos destrozados por armas que no deberían existir. Las especies primitivas acababan de anunciar su presencia a la galaxia de la forma más dramática posible. El Alto Consejo de 47 especies se reunió en sesión de emergencia. Representantes de toda la galaxia exigieron explicaciones sobre cómo su invencible flota había sido destruida por humanos apenas evolucionados. La voz del Imperio Centauri era la más poderosa, y su furia sacudió los cimientos del orden galáctico. El almirante Zara presentó su informe a seres que gobernaban sistemas estelares más antiguos que la civilización humana. El análisis táctico carecía de sentido. Aminas que habían conquistado la galaxia gracias a una abrumadora superioridad tecnológica. Armas humanas habían penetrado los escudos de la Federación como si estuvieran hechos de espacio vacío. Naves humanas se habían movido a través de dimensiones a las que la ciencia de la Federación afirmaba que eran imposibles de acceder. Los supervivientes de la flota del comandante Valk contaban historias que parecían sueños febriles. Naves que aparecían de la nada y desaparecían antes de regresar. El fuego podía alcanzarlas. Rayos de energía que atravesaban la armadura más resistente jamás creada. Tecnología que parecía doblegar las leyes de la física a la voluntad humana. La presidenta Ellen Baker se dirigió al mundo desde la Casa Blanca, revelando por primera vez que la humanidad se había estado preparando para el contacto galáctico durante 50 años. El proyecto Titán y su flota oculta ya no eran secretos. La población de la Tierra descubrió que no estaba sola en el universo y que acababa de ganar la primera batalla de una guerra por su libertad. Las especies miembros de la Federación comenzaron a entrar en pánico. Si los humanos podían destruir flotas de batalla que habían conquistado miles de mundos, ¿qué significaría eso para el orden galáctico que habían conocido durante milenios? Algunos mundos comenzaron a cuestionar si la protección de la Federación valía el precio que habían estado pagando. El almirante Zara recibió órdenes directas del alto mando Centauri. Movilizar todas las naves de la flota de la Federación. Reunir el poder combinado de 47 civilizaciones. Aplastar a la humanidad por completo y dar un ejemplo que evitaría que cualquier otra especie considerara la rebelión contra el dominio galáctico. El capitán Alex Carter sabía que la pequeña flota de la Tierra no podía enfrentarse a toda la Federación en combate directo. Las 50 naves que ganaron la primera batalla representaban la fuerza naval completa de la humanidad. Los alienígenas podían desplegar miles de naves de toda la galaxia. La estrategia defensiva solo retrasaría lo inevitable. El Dr. Dodd Kevin Walsh trabajó con el equipo del proyecto Titán para desarrollar nuevas tácticas para la guerra que se avecinaba. En lugar de defender la Tierra, llevarían la lucha a los mundos centrales de la Federación. Naves humanas atacarían el corazón de la civilización galáctica y demostrarían que ningún lugar estaba a salvo del alcance de la humanidad. La tecnología de conducción de la realidad les dio a las naves humanas una ventaja que la Federación no podía contrarrestar. La flota de la capitana Carter podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de minutos. Podían atacar objetivos críticos y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos enemigos. La galaxia estaba a punto de aprender lo que significaba la guerra asimétrica cuando la practicaban los humanos. La coronel Lisa Martínez recibió el mando de la primera misión de ataque. Su escuadrón de 12 naves atacaría la principal base militar de la Federación, la Academia en Centauri Prime. El objetivo fue elegido por su impacto psicológico más que por su valor estratégico. Si los humanos lograban llegar a la capital galáctica, podrían llegar a cualquier lugar. La Federación reunió la flota más grande de la historia galáctica. 8.000 naves de 47 especies diferentes convergieron en áreas de preparación a lo largo de su territorio. El almirante Cestara comandaba una fuerza capaz de destruir sistemas solares enteros. Los humanos primitivos se enfrentarían a todo el poder de la civilización galáctica. El escuadrón de Lisa emergió del espacio plegado en órbita alrededor de Centauri Prime mientras los habitantes del planeta continuaban con sus vidas cotidianas. El mundo natal de la Federación nunca había sido atacado en 3.000 años de dominio galáctico. Sus defensas estaban diseñadas para proyectar poder hacia el exterior, no para protegerse de enemigos que podían aparecer de la nada. La nave humana atacó con precisión. Eso sorprendió incluso a sus propias tripulaciones. Los cañones de plasma destruyeron las plataformas de defensa orbital en segundos.
Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos planetarios para eliminar los sistemas de armas terrestres. El ataque duró solo unos minutos, pero su mensaje resonaría a lo largo de la historia galáctica. El capitán Robert Clark lideró ataques simultáneos contra astilleros de la Federación en 6 sistemas estelares diferentes. Naves humanas aparecieron en las instalaciones de construcción de toda la galaxia, destruyendo naves en construcción y la infraestructura necesaria para su construcción. Cada misión exitosa demostró que la tecnología humana podía desafiar a la industria galáctica. El impacto psicológico superó el daño físico. Especies que habían servido a la Federación durante siglos vieron cómo las naves humanas atacaban sus instalaciones más protegidas. El gobierno galáctico, que prometía seguridad absoluta, no pudo proteger sus propios mundos centrales de los humanos primitivos. El almirante Zara se encontró al mando de una flota sumida en el caos absoluto. Los informes llegaban desde todo el espacio de la Federación describiendo ataques humanos imposibles. Naves que aparecían del espacio vacío, atacaban objetivos críticos y desaparecían antes de que las defensas locales pudieran responder. La mayor fuerza militar de la galaxia estaba siendo humillada por 50 naves humanas. La DRA. Angela Torres logró un avance que cambió la naturaleza de la guerra. Su equipo desarrolló una tecnología de anclaje de realidad que podía atrapar a las flotas enemigas en el espacio normal. Las naves de la Federación ya no podrían escapar de los ataques humanos, saltando a velocidades superiores a la de la luz. Los cazadores se estaban convirtiendo en el punto cazado. La comandante Nancy Davis probó la nueva tecnología durante un ataque a una flota de patrulla de la Federación cerca del borde galáctico. Los anclajes de realidad se activaron cuando naves humanas emergieron del espacio plegado, atrapando a 20 naves alienígenas en una bolsa de espacio-tiempo normal. Las naves de la Federación se vieron incapaces de escapar, ya que las armas humanas las redujeron a escombros. La noticia de los anclajes de realidad sembró el terror entre las filas de la Federación. Sus naves siempre habían dependido de una movilidad superior para escapar de batallas desesperadas. La tecnología humana acababa de eliminar esa opción. Todo enfrentamiento con fuerzas humanas ahora conllevaba el riesgo de una aniquilación total sin posibilidad de retirada. El Imperio Centauri se enfrentó a rebeliones en una docena de mundos a medida que sus súbditos se dieron cuenta de que la protección de la Federación era inútil contra las armas humanas. Especies que habían pagado tributo durante milenios comenzaron a declarar su independencia. El orden galáctico, que había durado 3000 años, se derrumbaba bajo la presión de la imposible maquinaria de guerra de la humanidad. La capitana Carter recibía informes de toda la galaxia mientras los equipos de ataque humanos continuaban su campaña de destrucción quirúrgica. Cada victoria demostraba que la superioridad tecnológica de la Federación era una ilusión. La era del dominio galáctico estaba llegando a su fin y la humanidad escribía el epitafio con fuego de plasma y explosiones cuánticas. La guerra que el almirante Zestara esperaba que durara días se había extendido a 8 meses de humillación para la Federación. Cada enfrentamiento con las fuerzas humanas resultaba en derrotas aplastantes que destrozaban la confianza de las especies que habían gobernado la galaxia durante 3000 años. La flota de la capitana Alex Carter parecía estar en todas partes y en ninguna, atacando a voluntad a través de distancias imposibles. El mayor desafío militar de la Federación. Los NDS no podían comprender cómo 50 naves humanas derrotaban a flotas que se contaban por miles. Toda doctrina táctica desarrollada a lo largo de milenios de conquista había resultado inútil contra enemigos que podían aparecer del espacio plegado y desaparecer antes de que el fuego de respuesta los alcanzara. Los humanos luchaban como fantasmas hechos de fuego de plasma y explosiones cuánticas. El capitán Jake Morrison continuó documentando la guerra a bordo de la Aurora, ahora oficialmente comisionado como la primera nave diplomática de la humanidad. Sus informes llegaron a la Tierra y se transmitieron a los mundos de la Federación, mostrando las poblaciones alienígenas que sus supuestos protectores invencibles estaban siendo destruidos sistemáticamente por las especies que habían intentado conquistar. El Imperio Centauri se enfrentó al colapso total a medida que las rebeliones estallaban en su territorio. Especies que habían servido como súbditos leales durante siglos declararon su independencia tras ver cómo las naves humanas destruían las flotas de la Federación con una eficiencia despreocupada. El gobierno galáctico descubrió que el miedo era su única fuente real de poder y los humanos lo habían vuelto obsoleto. La DRA. Angela Torres logró el avance que pondría fin a la guerra. Su equipo completó el desarrollo de la tecnología de anclaje de realidad que podía atrapar flotas enteras en el espacio normal, impidiendo el escape mediante viajes más rápidos que la luz. La comandante Nancy Clark recibió las primeras naves equipadas con los nuevos sistemas y se preparó para probarlos contra la flota de batalla principal de la Federación.
El almirante Cestara reunió a los restos de sus fuerzas en el sistema Kepler, con la esperanza de una última resistencia que restaurara el prestigio de la Federación. 3000 naves de toda la galaxia formaron la mayor concentración de poder militar en la historia galáctica. El almirante creía que la superioridad numérica finalmente superaría las ventajas tecnológicas humanas. El grupo de trabajo de NY, compuesto por 20 naves humanas, emergió del espacio plegado en el límite del sistema Kepler y activó inmediatamente los anclajes de realidad. El espacio mismo pareció congelarse alrededor de la flota de la Federación cuando la tecnología los encerró en dimensiones normales. 30.000 naves alienígenas se encontraron atrapadas sin posibilidad de escape. La batalla que siguió se conoció como la Batalla de Kepler. Las naves humanas se movieron a través de la flota de la Federación atrapada como lobos entre ovejas. Sus armas atravesaban pasillos alienígenas con una eficacia devastadora. Los anclajes de realidad impedían cualquier escape, mientras que la tecnología humana convertía el combate en una ejecución sistemática. El almirante Zara observó cómo su flota se disolvía a su alrededor mientras rayos de plasma atravesaban naves que habían conquistado sistemas estelares. La mayor fuerza militar de la historia galáctica estaba siendo destruida por 20 naves humanas que utilizaban armas que hacían que la ciencia de la Federación pareciera magia primitiva. Su última transmisión fue una oferta de rendición que el capitán Carter ignoró. La destrucción de la flota de batalla principal de la Federación marcó el fin de la resistencia organizada a la expansión humana. Especies de toda la galaxia vieron morir a sus protectores en el vacío del espacio, mientras los humanos primitivos demostraban dominio sobre tecnologías que parecían imposibles. La era del dominio de la Federación había terminado. El capitán Luis Rodríguez comandó una sola nave humana durante el combate final de la guerra, liderando una misión furtiva para infiltrarse en el sistema capital de la Federación. Su nave apareció en órbita alrededor de Centauri Prime y destruyó el astillero orbital principal antes de que nadie pudiera reaccionar. El impacto psicológico fue devastador para una especie que nunca había enfrentado un ataque en su mundo natal. El Alto Consejo de la Federación se reunió en sesión de emergencia tras la llegada de informes que describían la completa destrucción de sus fuerzas militares. 47 especies que habían gobernado la galaxia durante milenios se encontraron indefensas ante una sola flota humana. La especie primitiva que habían intentado pacificar ahora tenía el poder de destruir la civilización galáctica. La presidenta Ellen Baker recibió la transmisión final de rendición del almirante Cestara exactamente un año después de que el primer ultimátum de la Federación llegara a la Tierra. El comandante alienígena se ofreció a negociar los términos para el fin de las hostilidades, reconociendo que la humanidad había logrado lo imposible al derrotar a la mayor potencia de la galaxia con un puñado de naves avanzadas. El capitán Carter estableció un cuartel general temporal en una estación de la Federación capturada y comenzó a aceptar rendiciones de flotas alienígenas de toda la galaxia. El proceso duró meses, mientras las dispersas fuerzas de la Federación emergían de sus escondites para reconocer formalmente la victoria humana. La especie que esperaba conquistar la Tierra en 72 horas ahora imploraba clemencia. El colapso de la autoridad de la Federación creó caos en toda la galaxia, ya que miles de mundos declararon su independencia del sistema que los había gobernado durante siglos. Algunas especies formaron nuevas alianzas, mientras que otras optaron por el aislamiento. El rígido orden que había mantenido la paz galáctica comenzó a fracturarse en innumerables civilizaciones independientes. El Dr. Kevin Walsh dirigió el equipo que desarrolló la estrategia de posguerra de la humanidad. En lugar de establecer su propia. En el Imperio, los humanos ofrecerían protección e intercambio de tecnología a cualquier especie dispuesta a coexistir pacíficamente. La Alianza Terran se basaría en la cooperación en lugar de la conquista, el comercio en lugar del tributo. La capitana Lisa Martínez recibió el mando de la primera misión diplomática de la Alianza Terran que visitó antiguos mundos de la Federación para ofrecer acuerdos de colaboración. Su flota transportaba tecnología humana e intenciones pacíficas a especies que solo habían conocido un gobierno autoritario durante milenios. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La ceremonia de firma que puso fin oficialmente a la guerra tuvo lugar a bordo del Defiance. En órbita alrededor de la Tierra, el almirante Cestara entregó las fuerzas restantes de la Federación al capitán Carter, mientras representantes de docenas de especies presenciaban el nacimiento de un nuevo orden galáctico. El documento se difundió por toda la galaxia como prueba de que la era del liderazgo humano había comenzado. El capitán Robert Clark estableció las primeras rutas comerciales de la Alianza Terran, conectando el espacio humano con antiguos mundos de la Federación, deseosos de acceder a la tecnología que había derrotado a la civilización galáctica. El impulso de realidad permitió la comunicación y el transporte instantáneos a través de vastas distancias,
creando oportunidades económicas que el rígido sistema de la Federación nunca había permitido. La galaxia aprendió que la mayor ventaja de la humanidad no residía en sus armas avanzadas ni en su tecnología imposible. Su verdadera fuerza residía en su experiencia con el conflicto, la adaptación y la supervivencia en un universo que nunca les había ofrecido protección. Los humanos entendían la guerra porque habían pasado toda su historia luchando contra sí mismos y contra su entorno. La Alianza Terran creció rápidamente a medida que las especies descubrieron que el liderazgo humano ofrecía una cooperación genuina en lugar de dominación. Los antiguos mundos de la Federación se encontraron libres para desarrollar sus propias culturas y tecnologías, a la vez que se beneficiaban de la protección humana contra cualquier amenaza restante. La galaxia había cambiado el orden autoritario por la libertad cooperativa. El capitán Carter se encontraba en el puente del Defiance y observaba cómo las naves de la Alianza patrullaban las rutas comerciales que conectaban cientos de mundos en un comercio pacífico. El sueño de la Federación de Unidad Galáctica se había logrado mediante métodos humanos que priorizaban la colaboración sobre el poder. La era de la conquista había terminado y había comenzado la era de la cooperación.